Hola a todos. En los anteriores videos hablamos de los encendidos electrónicos, cómo era su funcionamiento, a batería, a bobina, TCI, CDI, pero todos basados en una misma estructura. Una bobina pulsadora fuera del volante y alimentados por bobina dentro del volante o alimentados a batería, y una barrita soldada al volante que al pasar por esa bobina pulsora producía dos pulsos, un positivo y un negativo. Pues ahora toca el turno explicar otro tipo de encendidos, aquellos que aparecieron cuando alrededor de los años 80 se popularizaron los encendidos electrónicos. Ahí nos encontramos que la bobina pulsora iba dentro del volante y algunos encendidos prescindían de esa bobina. Solo llevaba la bobina de alimentación. Bueno, de eso se trata este video, explicar cómo es el funcionamiento de esos encendidos, que también hay muchos motores marinos, motores de fuera de borda, que usan estos sistemas, no tienen bobina pulsora por fuera, o tienen interiormente o no tienen solo la bobina de alimentación. Así que nos tomamos un tiempito, nos suscribimos al canal, le damos a la campanita y comenzamos con el video de este tipo de encendidos. Este dibujo es un ejemplo claro de cómo eran los encendidos más o menos en la época de los 80 y de ahí para acá, pero este encendido aún hay una moto que es la Suzuki AX100 que tanto se ha vendido en Latinoamérica, que tiene exactamente esta disposición. Tenemos un volante magnético que es de 4 imanes. Este es el núcleo, un núcleo laminar, son láminas de chapas de silicio, luego un embobinado y la salida de un solo cable, que generalmente es negro con una raya roja, que es lo más común, muy usado en los scooters, en los ciclomotores. Es un encendido que dio muy buen resultado y lo sigue dando. Podemos ver un volante que tiene 4 imanes y tienen distinta polaridad magnética, norte, sur, y están intercalados. Hay un sur, un norte, un sur, un norte. Cuando están en esa posición, tenemos 0 volt. 0 volt. Cuando empieza a girar el volante, empieza a haber un pasaje de líneas de fuerzas magnéticas a través del núcleo. Eso produce un movimiento de electrones en el bobinado. Ahora bien, cuando estos imanes se posicionan en el medio, en el intercambio, a medida que va girando el volante, empieza a aparecer una diferencia de potencial con respecto a masa. Y esta aguja debería de agarrar en uno de los sentidos de acuerdo al voltaje que está generando. Puede ser en este sentido, puede ser en este otro. De esa manera es que cuando estos imanes ya lleguen a la mitad acá, va a ser la mayor intensidad que marque la aguja. Hasta que luego vuelve a ir cayendo hasta que se vuelven a posicionar de esta otra manera. Es decir, que quedaría norte, sur, norte y sur. Cuando eso sigue moviéndose, empieza a aparecer otra diferencia de potencial, pero en polaridad contraria. Y de ahí es el término de alterna. De acuerdo a los imanes que se van posicionando en el núcleo de la bobina, son la polaridad de los pulsos que van a aparecer acá. Es decir, que en ese otro giro la aguja agarraría para este lado. A medida que esto empieza
a tener mayor velocidad, mayor RPM, estos picos empiezan a hacerse más altos, pero más cortos, ¿verdad? Y de esa manera es que va aumentando el voltaje. ¿Por qué les explico esto? Porque los CDI, ahora vamos a entrar a explicar cómo funciona el CDI. Los CDI usan este pico, esta polaridad positiva, para cargar el condensador, que luego es el que se va a descargar cuando llegue lo que era antes la bobina de pulso, que ahora va a ser el pulso negativo. Ellos toman el pulso negativo para hacer el disparo del CDI en la bobina de alta. Entonces, ahí aparece un pequeño defectito de estos encendidos, que ellos no son muy precisos en el punto. ¿Por qué? Porque el CDI toma un voltaje de disparo. Entonces, como estos picos van aumentando de voltaje, se puede producir un pequeño corrimiento en el punto, porque vamos a suponer que es en esta posición que dispara de voltaje, pero después se adelanta porque antes de llegar al máxima de generación, ese pico, si tomamos de referencia con esto, hace que el voltaje llegue un poco antes y tienen tendencia a veces a adelantarse. Los encendidos no son de mucha precisión, es mínimo y siempre van a ser muy superior al sistema que había antes de platinos y además son muy fiables porque llevan muy pocos componentes. Pero yo quería explicarles cómo es el funcionamiento de estos encendidos, porque ahora ya, ¿qué vamos a deducir? De que de acuerdo a la cantidad de imanes son las chispas que saltan por vuelta. Por eso es que se había generalizado de 4 imanes, porque no nos olvidemos que acá iría la bobina de luces. Y entonces, si tuviéramos solo 2 imanes, sería muy pobre la generación. Para tener más generación en el apartado lumínico, es que se ponen 4 imanes. Saltan 2 chispas, no importa porque la otra va a saltar cerca del punto muerto inferior, entonces no va a incidir en la marcha del motor, solo va a usar una de las chispas por vuelta. ¿Qué pasa? La limitación es también un tema de la energía para el equipo lumínico. Por eso es que prácticamente se ha ido dejando, porque hoy en día se necesitan mayor cantidad de imanes para tener más frecuencia. Ya dijimos que al aumentar la frecuencia aumenta el voltaje. Necesitamos tener mayor cantidad de imanes y se vuelve inviable, porque si nosotros tuviéramos en lugar de 4 imanes que larga 2 chispas, tuviéramos 8 imanes, largaría 4 chispas, una cada 90 grados. Y bueno, ya eso complicaría por 2 lados. Una, la puesta a punto del motor. Pero la más importante es que, imagínense en que si saltaran 4 chispas por vuelta, a 7000 vueltas estarían largando 28.000 chispas. ¿Qué pasa con eso? Bueno, cae mucho la generación de esta bobina porque es energía, cada chispa es energía. Y llega un momento que se satura, no puede generar más y va a caer el voltaje y entonces no va a poder llegar a 7.000-8.000 vueltas el motor porque no le va a dar la energía de esta bobina para poder generar una chispa necesaria. Ustedes no se olviden que una cosa es la chispa a presión atmosférica, afuera, donde nosotros podemos tener perfectamente chispa en la bujía y luego lo ponemos dentro de la cámara de combustión donde hay presión. La presión es una resistencia al salto de la chispa y entonces con esa chispa de 1 o 2 milímetros no nos va a dar. Tenemos que tener por lo menos 7 milímetros de chispa a presión atmosférica para saber que no vamos a tener problema dentro de la cámara de combustión, y eso además dependiendo del tipo de motor, la relación de compresión, bueno, muchas cosas y el régimen de vuelta. Esto es más o menos el funcionamiento de estos sistemas que son muy eficientes. La verdad son muy eficientes y de hecho aún hay motos que lo traen cuando los requerimientos a nivel de equipo lumínico no es mucho. Ahora, ¿qué sucede con aquellos encendidos que igual tienen bobina de pulso? Que yo les decía que hay encendidos de estos, el caso de la línea de Yamaha, de las RX de los años 80, de la MA50, bueno, las DT, muchísimas motos
que vinieron con una bobina pulsante. También hay muchos encendidos italianos, Ducati, que vienen con ese tipo de encendido, los cuales tienen una bobina dentro del volante. Ahora dibujé una bobina pulsadora. Esta bobina pulsadora funciona diferente a lo que son las bobinas fuera del volante. ¿Qué sucede? Estas bobinas básicamente generan igual que esta. Es decir, al paso de cada imán produce una ondita positiva y una negativa, un pulso positivo y un pulso negativo. Pero ¿qué sucede? Acá los CDI no pueden aprovechar el pulso negativo. ¿Por qué? Porque está desfasado en un volante así de 4 imanes, está desfasado 90 grados, no lo utiliza. Entonces aquí el único pulso que utilizan los CDI es el pulso positivo o negativo, eso dependiendo de cada constructor, de cada fabricante de CDI. Pero no es posible, técnicamente no queda bien usar los dos pulsos. Entonces es una limitación, esa es una de las limitaciones que tiene este tipo de bobina pulsora, la que va adentro. Acá hay que tener para los mecánicos mucho cuidado, porque no pueden salir en el mismo movimiento del volante polaridades iguales. A ver si nos entendemos. Si yo sé que el pulso positivo alimenta y carga el condensador y yo en el mismo giro tengo también un voltaje positivo de la bobina pulsadora, el CDI va a efectuar o va a intentar efectuar el disparo en el momento que está cargando el condensador. Entonces se anula la carga y no vamos a tener chispa. Siempre tiene que ser corriente contraria, es decir, cuando nosotros ponemos un multímetro que mide voltaje y cuando movemos el volante tiene que darnos la aguja para un lado para cargar el condensador, que es positivo, y tiene que dar en ese momento, si cambiamos de cable, para el otro lado de la aguja, intentar retroceder para el otro lado de la aguja del multímetro, porque quiere decir que el pulso en ese momento es negativo, es decir, no va a hacer ningún efecto en el CDI. En cambio luego en la otra vuelta, cuando este pulso es negativo, no va a ser aprovechado por el CDI, no lo necesita, pero sí va a ser aprovechado para el disparo, ya que el pulso ahí es positivo. Muchas veces uno cambia una de estas bobinas y viene bobinado al revés o viene distinta los terminales con diferente polaridad y entonces nos queda al revés y después no tenemos chispa y no sabemos lo que es. O tenemos una pequeña chispa a pocas vueltas y cuando quiere levantar vuelta el motor, ahí definitivamente cuando se estabiliza el punto no deja cargar al CDI y no va a funcionar. Otro problema que tiene este sistema de bobina pulsadora es que genera una onda sinusoidal de esta manera. Entonces no es lo mismo que las bobinas pulsoras que van fuera del volante, que producen el pico de corriente de una forma bien finita, así, ¿verdad? Tendría que haberlo hecho, bueno, con los distintos colores, pero bueno, nos entendemos que uno es positivo y que el otro es negativo. Perfectamente. Las bobinas pulsoras por fuera del volante producen este tipo de pico, que es hay muy poca distancia en el cero y entonces es muchísimo más preciso. Por eso es que se usan las bobinas pulsoras por fuera del volante y no este tipo, que además sufre del mismo problema de que según la cantidad de imanes que tenemos va a ser la cantidad de chispas que tenemos. Entonces si bien es este sistema un poco más preciso que usar solamente la bobina de alimentación para las dos cosas, este es un sistema que tiene sus limitaciones. Pero ahora les voy a comentar algo que después voy a hacer más hincapié en esto. La importancia que tiene
el CDI que funciona solo con una bobina. ¿Saben qué? Ustedes tienen un instrumento de medición genial con este tipo de CDI. ¿Por qué? Porque a ustedes les llega una moto sin corriente. ¿Qué puede ser? El CDI, puede ser la bobina de alta, la llave de contacto, la bobina de alimentación, la bobina de pulso, problemas de instalación. Muchas cosas pasan en una moto, en el encendido. Pues ustedes con este tipo, con el CDI que corresponde a este encendido, pueden probar todas las bobinas de alimentación de cualquier tipo de encendido. No para prender la moto, sí para saber la generación. Imagínense, les llega una moto con un problema de corriente. Ustedes desconectan el cable negro con rojo que sale de esta bobina y le dan directamente, ya que los encendidos que funcionan con este tipo tienen solo un conector de corriente. El otro es masa. Ustedes le dan la generación de este cable y ustedes ya saben si la bobina está baja, está cortada o está bien. Ya están descartando el problema en esta bobina. En cualquier encendido, de estrella, de lo que sea, todas generan un voltaje de CDI similar. Y como ella aprovecha la misma bobina para disparar la chispa, ya están sabiendo que esa bobina está bien. Pero además, hay encendidos, tiene una electrónica muy escueta, tiene unos pocos componentes este tipo de encendido, y son muy buenos, rara vez se queman. Los fabricantes muchas veces los ponen en un mismo encapsulado, en una misma caja, ponen la bobina de alta y el CDI. Pero también hay algunas motos que lo traen separado. No sé, me viene ahora a la memoria una Suzuki Adres, el modelo nuevo, que viene con el CDI adelante y la bobina de alta aparte, cerca del motor. Bueno, con un CDI de esos, le anexan una bobina que ustedes saben que está bien y ustedes ahí lo dejan eso como un instrumento de medición. Entonces, cuando prueban y ven que la bobina de abajo está correcta, le desconectan esa bobina que ustedes le pusieron a ese conjunto y conectan la salida del CDI a la bobina de la moto. Y de esa manera están comprobando dos cosas: la bobina de alimentación y la bobina de alta tensión de la moto. Y ya les va quedando menos cosas para descartar. Pero bueno, luego hablaremos de falla y volveremos a insistir en estos tips que uno gana mucho tiempo cuando tiene estas cosas para probar. Y como yo siempre les digo, no se necesita de una gran instrumentación para probar los encendidos. Y se puede muy rápidamente detectar un problema de encendido en minutos. No tiene sentido perder más de 5 o 6 minutos para saber qué tiene quemado o cuál es el problema de una moto. Pero ya llegaremos a un video de fallas y ahí les voy a explicar.